Hola a todos, nuevo día. Esta vez me toca hablarles desde el universo. Em, Pregunta que me hicieron. Video sobre el perdón. Alguien me pidió y alguien me dijo cómo soltar y dejar ir. Eh, Voy a mezclar ambas preguntas. Vamos a resumirlo como cómo soltar y dejar ir. Em, Creo que habría que hacer otro video también, pero no lo vamos a incluir acá, sobre si es necesario eh, esa actitud, ¿no? De cortar y me escapo. Hay como una costumbre humana que es quiero y si no me lo dan me ofendo y me voy. Y no, todo mal, malo, mala. Y quizá no se trata tanto de eso, quizás se trata de crecer, de dejar de ser niños y niñas que si no me dan lo que quiero, lloro, grito, pataleo, sufro y sufro y sufro y sufro. Quizás se trata de aceptar que no siempre las cosas tienen que ser como queremos que sean. Quizás las cosas tienen que ser como son. Ni más ni menos. Las cosas son como son. Y nosotros tenemos la elección de aceptarlas y a partir de ahí vivir una vida eligiendo lo que hacemos con las cosas como son, o no aceptarlas y a partir de ahí vivir una vida de luchas y sufrimientos porque no aceptamos las cosas como son. ¿Por qué digo esto antes de empezar este video? Porque quien pasa este diálogo de vida eh, no tendría que vivir ese desgarrador sentimiento de cortar algo, lo arranco de mi vida porque soy un niño o soy una niña que no acepta que las cosas no sean como yo quiero que sean. Entonces, tengo que arrancarlo. Eso es medio antiguo para mí. Pero bueno, uy, ya, uy, ya, ¿qué pasó con el universo? Se está pixelando el universo. Bueno, entonces, em, vamos a responder la pregunta. Tenía que hacer este comentario porque me parecía importante. ¿Cómo soltar y dejar ir? Hay un ritual que propongo en uno de los libros. Uy, qué lindo que está el fondo. Hay un ritual que propongo en uno de los libros que es de 7 etapas, que es perdonar, pedir perdón, perdonarnos, agradecer, cerrar, soltar y seguir. Lo repito para el que está notando. Pedir perdón, perdonarnos, perdonar, agradecer, cerrar, soltar y seguir. ¿Por qué digo esto? Porque primero el gran trabajo del perdón. Nosotros no pedimos perdón para el otro fundamentalmente, lo hacemos para nosotros. Es como un veneno, el que lo padece es el que lo carga. A ver, si yo estoy viviendo con rencores, con culpas, con arrepentimientos, eh, es una vida pesada, es una vida de pensamientos cargados, de oscuridad, y que eso genera emociones muy tensas y que eso a la larga me mata a mí mismo, me hiere. Eh, Creo que, es más, creo que detrás de gran parte de las enfermedades, para no decir prácticamente todas, hay emociones negativas estancadas, clavadas ahí, entre las cuales las gran populares son la culpa, el arrepentimiento y el rencor. Por eso es fundamental perdonar, es perdonar al otro, eh, perdonarnos y pedir perdón. Darnos cuenta de que todo fue como tenía que ser. Eh,
considerar el pensamiento de que no fue un accidente. En vez de conectar con lo feo, conectar con lo lindo. Esta persona compartió conmigo, compartimos momentos de los que estoy agradecido y fueron hermosos, que me ayudaron a evolucionar, que me ayudaron a crecer, que le hicieron bien a mi alma, a mi mente, a mi cuerpo. Gracias por eso, agradecimiento. Y todo lo que eh, negativo, todo lo que no me gusta, te pido perdón por todo lo que haya hecho que no está bueno y te perdono por todo lo que hiciste que no está bueno y me perdono porque no quiero cargar no quiero culparme, no quiero arrepentirme, quiero vivir en paz. Entonces, perdón por todo lo que haya hecho que no estuvo saludable. Eh, Te perdono por todo lo que hiciste que no me haya hecho bien y me perdono y te pido perdón y nos perdonamos. Y gracias por todo eso bello que vivimos juntos. Entonces, una vez hecho la práctica de perdonar, pedir perdón y perdonarnos, una vez hecho el agradecimiento, es útil cerrar esto, soltarlo, hacer como puya, como hacen en India, como entregárselo al Ganges, entregarlo, soltarlo, no es más mío. O si quieren hagan un ritual, hagan una carta, guárdenla, métanla en un florero, háganla volar, súbanla a un cometa, hagan anteojitos, hagan lo que quieran con eso, no importa. La idea es, y sí importa, la idea es soltarlo. Y hay algo, y al final yo les dije pedir perdón, perdonarnos, perdonar, agradecer, cerrar, soltar y seguir. ¿Por qué digo también seguir? Porque acá hay algo clave, que es la administración de nuestro tiempo y la administración de nuestra atención. No queremos volver con los pensamientos ahí una y otra vez. Entonces hay que hacer un gran trabajo de soltar eso, de quitar nuestra atención de ahí y colocarla en los requisitos de nuestro día. Por eso digo la administración de nuestro tiempo, que es importante para nuestro día. ¿Es importante alguien que ya no está? No, sinceramente no lo es, porque quizás hoy se termina nuestra vida, quizás hoy es el día del juicio final, quizás hoy es el fin de los tiempos y quizás no, pero sea lo que sea, hoy es lo más importante que tengo. Tengo que ocuparme de hacer lo mejor posible este video. Tengo que ocuparme de hacer lo mejor posible la conversación en la que me involucre. Tengo que ocuparme de hacer lo mejor posible la obra, el trabajo en el que estoy involucrado. Y no hay tiempo que perder. No sirve que esté ocupado mentalmente en escarbar ideas del pasado. No sirve que me junte en un café con amigos y amigas a debatir sobre esa persona. No sirve que me alimente mentalmente con eso, porque las emociones van ahí y creamos una bola de nieve que no se acaba. Soltar, quitar nuestra atención de ahí y colocarla en lo que es importante. Y lo que es importante es lo que ocupa mi día, lo que ocupa los objetivos que tengo para mi evolución y para mi servicio al mundo. A lo sumo es más importante, salgan a hacer el bien. Vayan a servir a alguien. Uy, la pantalla está por la mitad ahora. Si no tienen que hacer con objetivos grandes en su vida, ayuden. Ayuden, que eso es más grande que nosotros. Y no quedarnos ahí escarbando porque no sirve, porque no hace bien. Dicho esto, esta es mi respuesta a esta pregunta ahora. Voy a tratar del próximo video que el fondo de pantalla funcione
Mejor, porque yo estaba emocionado de hacer un video en el universo y se me está escapando el universo por ahí. Miren. Bueno, gracias. Anhelo que sea útil. Les envío un cálido abrazo. Que tengan un bellísimo día. Si quieren seguir mis videos, suscríbanse por acá o por donde haya un botón de suscribir y ahí van a recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Si tienen preguntas me las hacen por acá, por acá, por acá, por acá y yo voy tomando preguntas y hago las respuestas que considere útiles. Y, y también invito a que compartan los videos porque eh, creo que son útiles, espero que así lo sean y, y hay que difundir, ¿no?, lo que sirva. Creo que es más útil difundir cosas que nos hacen bien a difundir eh, este político dijo esto, o miren este accidente, o miren las tetas nuevas que se hizo esta persona, uy, miren ese culo, miren ese bulto. ¿Les parece? Pero también sirve lo que les parezca. Dicho esto, los dejo con el universo volando aquí. Les mando un cálido abrazo y pronto haré un nuevo